Bienvenidos todos, esto es Hablemos de Inversiones, un programa dedicado a hablar sobre empresas y otras cosas. Hola, yo soy Krevix, trabajo en finanzas, soy inversor particular y escribo una newsletter sobre ideas de inversión que podéis leer en krevix.substack.com. Hola, yo soy Carlos Santiso y soy gestor en Icaria Cartera Permanente e Icaria Capital Dinámico. Todo el contenido de este programa no supone una recomendación de compra ni de venta. El propósito es meramente formativo. Muy importante que cada inversor haga su propia due diligence. Antes de empezar el podcast, quiero comentar a los oyentes que estamos de promoción en el Club del Value. Para el que no lo conozca, pues es un club donde está Ayuso, donde está Gabriel Castro, donde está Krevix y donde estoy yo. Compartimos formación, hacemos directos todas las semanas sobre temas que nos piden los miembros de la comunidad, como puede ser aprender a valorar, aprender a analizar una compañía, cuáles son las mejores oportunidades que estamos encontrando, compartimos tesis de inversión, tenemos un Discord con casi 400 miembros donde estamos constantemente comentando el mercado de oportunidades y aspectos relevantes. Así que si queréis uniros a los casi 400 miembros con un precio de rebaja, podéis encontrar más información en el clubdelvalue.es. Hola a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo de Hablemos de Inversiones. Antes de nada, os voy a pedir que si os gusta el capítulo nos dejéis vuestro like. En vez de decirlo al final, os lo voy a decir al principio, porque sé que alguna gente cuando está llegando al final corta antes de terminar. Y nada, empezamos con un nuevo capítulo. Está aquí conmigo Krevix. ¿Qué tal, Krevix? Muy bien, con muchas ganas de este capítulo. Pues sí, la verdad que sí. Tenemos para esta nueva temporada a Javier Ruiz, que ya estuvo la temporada pasada, y también tenemos a Miguel de Oros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todo? Encantados de estar otra vez con vosotros. Hola, buenos días a los dos. Muchas gracias por invitarnos. Nada, un placer que estéis por aquí. La verdad que para los que no conozcan en profundidad el trabajo de la gente de Oros, tenéis el capítulo de la temporada pasada, donde profundizamos en filosofía de inversión, en la gestora, bueno, en su visión sobre la inversión, que me pareció un capitulazo. Así que quien quiera hacerlo lo tiene en iVoox. No vamos a repetirlo por respeto a la gente que nos sigue todas las semanas. Y nada, empezamos con el capítulo. Vale, yo antes de primeras quería recomendar a todos leer la carta del tercer trimestre de Odos. La verdad que me gustó mucho porque hablaba de todo el comienzo de Javier en la gestión, desde que era un chaval con 24 años, que empezó muy jovencito, la verdad, y luego cómo fueron uniéndose tanto Alejandro como Miguel posteriormente y cómo les fue conociendo y demás. Es una historia muy chula. Yo quería empezar preguntando, que ya que lleváis formando varios años, si actualmente pudieseis cambiar algo o del comienzo y demás, ¿cambiaríais algo o seguiría todo de la misma forma? Es una buena pregunta. Lo que pasa es que este tipo de preguntas al final son un poco tramposas, ¿no? En el sentido de que al final pues vas evolucionando precisamente por hacer las cosas que hacías al principio. Entonces, quizás si no hiciéramos las cosas que hicimos al principio, pues no seríamos lo que somos ahora. Dicho esto, pues bueno, obviamente si hubiéramos podido, al menos en mi caso, acelerar, pues lo que comento un poco en esa carta trimestral, que bueno, muchas gracias por recomendarla, esa evolución que fuimos viviendo, ¿no? De inversión, value, más tradicional en el sentido de invertir por múltiplos y no mirar prácticamente nada de industrias, compañías, ¿no? Esa parte cualitativa que es muchísimo más relevante a la hora de analizar un negocio, pues hombre, mejor que mejor porque los resultados hubieran acompañado mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, pues se pueden hacer las cosas mejor antes, pero lo que te digo, yo creo que al final es un proceso natural y vas aprendiendo también de los errores, es inevitable. Y luego, a nivel gestora, digamos, o más empresa, ¿cuáles son vuestras aspiraciones o metas que tenéis con la gestora? ¿Tenéis ahí algo en el horizonte a 5 años a lo mejor o a un plazo así que nos podéis decir? Pues, bueno, de momento nada, la verdad. Estamos haciendo lo que hacíamos en el pasado, lo que hicimos en nuestra anterior etapa. Tenemos 2 fondos de inversión
de renta variable, Euros Value Iberia y Euros Value Internacional, y un plan de pensiones todo 100% renta variable, una ibérica, la otra global, que es lo que sabemos hacer, y de momento no tenemos nada en el horizonte. No quiere decir que en el futuro pueda haber algo que tenga sentido, pero bueno, a día de hoy la gestora es pequeñita, tenemos unos 90 millones de euros bajo gestión y no hay nada a la vista por ahora. Nada, al final el foco lo tenemos en consolidar el proyecto. Piensa que al final empezamos la gestora en 2018 y no ha sido precisamente un camino de rosas, ¿no? Hemos tenido pues el peor periodo de los últimos, no sé, 100 años para nuestra filosofía de inversión. Tuvimos también la pandemia. Entonces, hemos tenido un camino, un inicio bastante complicado. Pues nos ha ido bien la cosa, nos hemos recuperado, estamos ahora con poco patrimonio en relación con otras gestoras, pero estamos en máximos de patrimonio, la rentabilidad también, pues ya hemos recuperado todas las pérdidas. Entonces, bueno, estamos contentos, pero claro, hay que consolidar el proyecto, ir poco a poco y al final, pues otros objetivos de más largo plazo de crecimiento en otros productos, otras estrategias y demás, hoy por hoy está absolutamente descartado, pero bueno, nunca digas nunca, ¿no? A lo mejor dentro de 5 o 6 años nos replanteamos las cosas, depende cómo vaya todo. Pues muy interesante. Hablabais de los aprendizajes a lo largo del camino y de cómo desde un enfoque más value old school, más de múltiplos, como el entendido por Benjamin Graham de sus inicios, habéis pasado hacia un enfoque más cualitativo donde, pues según entiendo por vuestras palabras, donde gastáis más tiempo es en el análisis sectorial, de la posición competitiva, barreras de entrada y bueno, modelo de negocio en general. ¿Esta evolución es la que os ha llevado a poder tener en cartera compañías como Alphabet, que tenéis ahora mismo? Bueno, antes de responderte, solo dejar claro que el precio sigue siendo la variable última fundamental a la hora de invertir, ¿no? No quiere decir que estemos obviando la valoración de la compañía por poner el foco en el aspecto cualitativo. O sea, simplemente es verdad que ahora dedicamos, porque es necesario, el 90, el 95% de análisis a entender el negocio, a entender la industria y dónde puede estar en el futuro, porque ese análisis es necesario precisamente para luego poder plasmar esas expectativas en los números de la compañía y poder valorarla. Y entonces, si sale barata, invertimos, ¿no? Pero el precio, obviamente, no lo hemos olvidado. Entonces, no es que a raíz de esto decidamos invertir en compañías tecnológicas o que antes, o a lo mejor sí. O sea, lo que te quiero decir es que para nosotros el value investing no es invertir en compañías que hoy, con los beneficios de hoy, estén ópticamente baratas, ¿no? Que a lo mejor es lo que tradicionalmente se entiende por value investing o se entendía. Nosotros entendemos el value investing y creo que muchas gestoras value españolas lo ven igual que nosotros, como compañías que, pues, dentro de 3, 4, 5 años o descontando sus flujos futuros, pues están a precios atractivos. Y ahí entran compañías que hoy estén muy baratas en relación a lo que generan hoy y compañías que estén muy baratas en relación a lo que pueden generar dentro de 2 3 años. La clave es cuánto estás pagando por ese crecimiento en estos momentos. Una compañía como Alphabet, pues es verdad que ópticamente, si mirabas en todos los años que hemos estado invertidos, ¿no? El flujo de caja que generaba ese año, pues decías, cotiza 20, 25 veces. ¿Esto no es una inversión value? Pues sí es una inversión value, porque es una compañía que tenía y sigue teniendo, ¿no? Un perfil de crecimiento de doble dígito alto, que además, si normalizamos su capacidad de generar caja, pues estaba incluso más barata de lo que parecía y en realidad la estabas comprando a 8 o 9 veces de su generación de caja esperada para los siguientes 3 años. Pues para nosotros eso es value investing también. No sé si acabo de responder tu pregunta. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que según también mi forma de ver, que coincide bastante con lo que acabas de explicar, al final cuando haces una inversión más value tradicional, más por múltiplos, pues lo importante es la realidad actual y en el caso de una inversión como Alphabet, pues te tienes que ir 3 años adelante, 5 años y es donde hay más dificultad para saber si no va a haber variación en los márgenes, en su posición y si sus flujos de caja van a llegar. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa que todo tiene un límite y el límite es el precio que estamos, al menos en nuestro caso, dispuestos a pagar por estas compañías. Y eso lo hemos visto con la evolución de las plataformas tecnológicas precisamente pues los últimos años. Nosotros siempre lo hemos dicho, pues mirando la cartera de otros gestores value en su momento en España, fuimos de los primeros
que nos animamos a invertir en compañías de este perfil, ¿no? Pues teníamos Microsoft desde 2012, tuvimos Booking, que era Priceline en ese momento, Alphabet, PayPal, es decir, tuvimos muchas plataformas tecnológicas porque cotizaban a múltiplos muy atractivos para el perfil de crecimiento de esas compañías y además sin necesidad de meter grandes números en la valoración. Es decir, no estábamos pagando ni mucho menos por ese crecimiento. ¿Qué pasa? Que luego poco a poco el mercado empezó a reconocer la calidad de esos negocios y luego pues muy especialmente en el año de la pandemia y el año anterior con los tipos tan bajos, con todos los estímulos que parecía que todo daba igual, pues todas estas compañías vivieron una expansión de múltiplos salvaje y nosotros pues salimos de ellas porque no estamos dispuestos a estar 100% o siempre invertidos en estas compañías por muy buenas que sean. Es decir, al final el precio nos va a marcar muchísimo cuándo hay que entrar o cuándo no hay que entrar en cualquier compañía y nos da igual el perfil del negocio. Totalmente. Entendido. Una pregunta que solemos hacer a la gente que pasa por aquí es cómo gestionan los pesos de la cartera. Pero al final, pues es algo tremendamente subjetivo y que depende también pues, del estilo del gestor y demás. A la hora de vender una posición, a la hora de pues, una mayor concentración o una mayor diversificación, a la hora de gestionar cuáles pesan más, cuáles pesan menos. ¿Cómo lo hacéis en Oros? Pues el peso de las acciones que tenemos en cartera lo determina en términos generales el potencial. Y digo en términos generales porque a veces hay otros motivos por los que una empresa con más potencial tiene menos peso. Por ejemplo, la liquidez o incluso la convicción que tengas en ese potencial, ¿no? Pero las empresas que están en la cartera compiten unas con otras. Es decir, una compañía que tiene más potencial que otra, pues va a tener más peso dentro de la cartera y viceversa. Si una compañía sube mucho, el potencial baja, por lo tanto le corresponderá menos peso en la cartera y ahí rebalanceamos. Reciclamos ese capital e invertimos en compañías que tienen más potencial. Esto ya lo comentamos además en una conferencia, no sé si en la del año pasado, que es algo que creemos que genera mucho valor al fondo, ¿no? Y también otro punto importante con el rebalanceo es la liquidez. ¿Cómo juegas con la liquidez del fondo? Para nosotros la liquidez es una consecuencia de las oportunidades que encontramos en el mercado. Es decir, si hay oportunidades suficientes, vamos a estar 100% invertidos. Nos ha pasado, por ejemplo, en nuestra última etapa en Metagestión, el último año, en el fondo ibérico, un fondo bastante grande de 120 millones de euros, éramos incapaces de encontrar un buen comportamiento en el mercado oportunidades de inversión en el fondo ibérico y teníamos la liquidez por encima del 25%, ¿no? Que es el máximo permitido. Con lo cual en un entorno de mercado, digamos, caro y con pocas oportunidades como es el ibérico, pues nos costaba encontrar oportunidades y tenemos la liquidez muy alta. Eso sí, ya en con las caídas 2018 y 2019 que hemos tenido en el fondo ibérico, pues podríamos haber invertido un fondo de 300 millones de euros sin problema. Pero por hacer hincapié, ¿no? Que lo ha explicado muy bien Miguel, la liquidez es eso, consecuencia de las oportunidades, no de la evolución del mercado, que obviamente te influye, pero sí que nos hemos encontrado en momentos curiosos, ¿no? Como ese periodo de 2018 a 2020, que nuestra estrategia value iba tan mal que determinadas compañías o sectores no paraban de subir y las nuestras no paraban de bajar. Entonces estábamos 100% invertidos con el mercado subiendo. Porque que a lo mejor dices, no, tiene que caer el mercado para que encuentres oportunidades. A veces no pasa eso, ¿no? El mercado va a la contra de lo que tú crees que tiene más sentido y las compañías que te gustan son las que están haciéndolo mal, ¿no? Sí, incluso el rebalanceo lo hemos tenido en compañías que ni siquiera han subido o han bajado, otras han bajado más y hemos vendido esas y nos hemos ido a las otras de más potencial, ¿no? Al final es eso, una competencia dentro de la cartera entre las empresas que la componen. Entendido. Y en vuestro proceso de inversión, cuando empezáis a analizar una compañía desde cero, además de annual reports, los reportes trimestrales, conference call, ¿qué otras fuentes de datos utilizáis para seguir y entender la compañía? Bueno, en términos generales, atacamos una empresa a la hora de invertir por todos los flancos posibles. Es decir,
los informes que da la compañía, también informes sectoriales, analizamos a los competidores, hablamos con las compañías. Muchas veces es complicado analizar las compañías solo con la información reportada porque hay cosas que no entiendes, ¿no? Intentamos hablar con ellos, intentamos hablar con competidores y la verdad es que estás siendo inversor profesional, tienes más acceso a información que cuando eres un inversor retail, ¿no? Tienes más recursos. Por ejemplo, un research, análisis de profesionales del sector, ¿no? Que quizás no te lo puedes permitir como un retailer. Pero hay muchísima información pública también muy interesante de asociaciones locales, regionales, incluso multinacionales, con las que puedes encontrar información bastante valiosa, ¿no? O sea, hemos puesto muchas veces el ejemplo en muchas materias primas, ¿no? Donde hay asociaciones, en Chile tienes una asociación muy grande del cobre, en el gas tienes IGU, BP, tienes muchísima información pública con la que te puedes hacer una idea muy grande de cómo funcionan los mercados, ¿no? Yo recomendaría siempre al inversor retail que buscara estas fuentes públicas en muchos casos para contrastar también con lo que reportan las propias compañías, ¿no? Que muchas veces la información que te van a dar, digamos que está un poco edulcorada, ¿no? Siempre parece que cualquier momento es bueno, ¿no? Hay que ser siempre un poco crítico y para eso necesitas analizar la empresa, pues, desde todos los lados, ¿no? Sí. Y luego yo animaría a la gente también a, que es lo que hacemos nosotros, ¿no? El escuchar o leer las transcripciones de las conferencias de resultados siempre es interesante y especialmente la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Que es donde se cuestiona un poco más la evolución del negocio de la compañía y los directivos tienen que explicarse más, porque al final la primera parte, que es contar los resultados, pues obviamente, como dice Miguel, lo edulcoran un poco y parece que todo va bien y siempre es más interesante cuando les meten un poquito de caña los analistas y los accionistas, ¿no? Sí, sin duda es una fuente de datos tremendamente interesante, la parte de preguntas de analistas. Sí que es cierto que pues, algunas compañías más pequeñas y demás, en el universo de small caps, pues no disponen de ellos, pero cuando puedes profundizar en los transcripts, coincido totalmente que es una parte... Sí, o directamente los webcasts, que cada vez más compañías, incluso las pequeñas, Sí. lo van haciendo más y más. En la propia página web lo dejan colgado, ¿no? Entonces, bueno, buscando al final se encuentran bastante cosas. Sí, yo quería preguntar sobre un lugar donde suele haber más opacidad, ¿no? Pasando en tema de información, que es China. Vosotros habéis estado invertidos en Baidu y en Tencent a través de Naspers. Eh, y nada, os quería preguntar un poco, que ya que muchos analistas lo ven como algo no invertible debido a la política cero del país, de cero COVID, vamos, que está llevando el país y que ahora parece que se está empezando a abrir y tal. ¿Cómo veis China? ¿Cómo veis vuestras inversiones allí? Y luego, ¿cómo soléis hacer para analizar o intentar ver que la caja que tienen las compañías es la que es y no os la están colando por ahí, ¿no? Porque lo típico que en empresas que a lo mejor más pequeñas que reparten dividendo y tal, pues bueno, sí que eso está volviendo ese flujo, ¿no? Pero en el caso de las grandes tecnológicas, como puede ser, por ejemplo, un Baidu, un Tencent, etcétera, siempre es un poco más difícil de fiarse, ¿no? Al ser tan grande todo. ¿Cómo lo estáis viendo esto? Bueno, son muchas preguntas, así que luego nos vas recordando porque son varios flancos o varios puntos diferentes, ¿no? Es verdad que llevamos muchos años invertidos en compañías cotizadas en Hong Kong y es verdad que hemos estado invertidos y estamos invertidos, ¿no? En plataformas tecnológicas, como dices, en estos momentos ya llevamos años invertidos en Tencent a través de Naspers, pero luego también llevamos muchos años invertidos en compañías más pequeñas, cotizadas en Hong Kong, familiares y con negocios, pues, que luego podemos comentar un poco más si queréis, relativamente pues, sencillo de entender, ¿no? Pues el real estate, negocios de restauración, etcétera. Entonces, bueno, el mercado de Hong Kong, pues siempre lo decimos, puede ser con el español, incluso más en este momento, de los más odiados o de los más ignorados que hay absolutamente para invertir. Es que los volúmenes están pues secos no. Lo siguiente es una cosa exagerada, nadie invierte, nadie compra acciones en estos momentos y claro, eso hace primero que el mercado se esté volviendo muy volátil en el caso de Hong Kong, porque el flujo está totalmente seco y luego, claro, si añades toda
los focos de incertidumbre, ¿no?, de los últimos años, pues se entiende el comportamiento tan negativo que ha tenido. Primero tuvimos pues todo ese impacto regulatorio de la política de prosperidad común que inició el partido de Xi Jinping con las tecnológicas, ¿no?, incrementando la regulación para, a su manera, tratar de redistribuir ese capital que habían generado. Y luego también pues todo el frenazo que supuso las líneas rojas en el sector inmobiliario. Entonces, bueno, al final han tenido esta tormenta más o menos perfecta y a la puntilla fue la política de cero COVID, y yo creo que se han dado cuenta, sobre todo con la cepa de Omicron, que esta política pues ya no es sostenible, ya no pueden seguir haciéndolo, la gente empieza a estar harta, ya pues todos hemos visto, ¿no?, los vídeos de la gente manifestándose, que es algo pues prácticamente inaudito los últimos años que se permita algo así en China, y pues están levantando ya el pie del freno y parece que las cosas van cambiando y en todos los sentidos, ¿no? También parece que en el sector inmobiliario pues ya se han quedado más o menos, no sé si decir a gusto, con todo lo que han generado de frenazo en el sector. Ya están animando al sector bancario, al sector financiero, a que abran otra vez el grifo para ayudar a estas compañías. Le van a permitir también más flexibilidad a la hora de ampliar capital para empezar a repagar la deuda y demás. Y bueno, pues quizá estemos en un punto de inflexión a nivel de economía y por tanto también seguramente a nivel de sentimiento en el mercado, y lo estamos viendo las últimas semanas. Esto por repasar un poco la parte macro. Nosotros ahí pues seguimos con un peso relevante en nuestra cartera, pues llevamos varios años. Es verdad que con las caídas del último año pues se fue reduciendo algo nuestra exposición, porque tampoco nos volvimos especialmente locos incrementando el peso, especialmente en un contexto en el que había grandes oportunidades también fuera de Hong Kong, y pues tampoco vamos a concentrar el fondo con toda la incertidumbre que había asociada en esos momentos en este tipo de compañías, pero bueno, somos razonablemente optimistas con lo que pensamos que está por venir, porque es que nunca habíamos encontrado situaciones tan atractivas y tan ineficientes como las que tenemos en cartera en estos momentos. Relacionado con lo que comentas de la caja y demás, nosotros no tenemos dudas en nuestras compañías en el sentido de si la caja está o no está. Sí que estamos convencidos de que está, porque en general la utilizan. En el caso de Tencent, incluso estamos viendo todas las inversiones importantes, ¿no?, que tenían algunas compañías como JD.com, Meituan, cómo las están distribuyendo entre los accionistas, ¿no?, como un dividendo en especie, cómo a su vez están ahora recomprando acciones, es decir, están usando la caja y en el momento pensamos adecuado para generar valor para los accionistas, con lo cual en este caso concreto no tenemos dudas. Y luego es verdad que hemos ido migrando los últimos años de un perfil de compañía en el que quizá no hacíamos tanto hincapié, te hablo de hace 4 o 5 años, en el tema del reparto de la caja, porque no nos preocupaba tanto, no nos urgía tanto, a otras compañías que sí que están siendo muchísimo más activas con la retribución al accionista, con lo cual la caja pues te está llegando, ¿no? Entonces, bueno, estamos tranquilos en ese sentido. No sé, Miguel, si quieres complementar algo, porque es verdad que esto da para comentar muchas cosas y no sé si me estoy olvidando de algo. Sí, bueno, al final aparte del tema tecnológico, lo de la caja es muy interesante, y el reparto de dividendo, ¿no? Que para nosotros en términos generales en la gestión de capital por el tipo de compañías que tenemos suele ser la última prioridad que tenemos en términos de gestión de capital, ¿no? Ya lo hemos comentado muchas veces que preferimos que las compañías reinviertan en su negocio si los retornos sobre el capital que van a obtener son altos, que recompren acciones. Y eso siempre nos gusta, que recompren acciones, porque las compañías que tenemos en el fondo pues asumimos que tienen mucho potencial, ¿no? Con lo cual van a generar valor. Y el dividendo es algo como residual. Si no tienes nada mejor que hacer con ello y estás acumulando caja absurdamente, pues no los repartes, ¿no? Pero en el caso de Hong Kong, digo, las compañías que tenemos en Asia en general sí que nos gusta que nos llegue la caja y no la acumulen, para empezar, porque probablemente es una decisión financiera ineficiente mantener una compañía muy fondeada, y segundo, que el mercado en general valora mejor las compañías que te retroceden a ti la caja. Eso pasa, por ejemplo, con las compañías que tenemos de restaurantes que compramos tras el COVID. En Hong Kong tenemos 2 inversiones que son Tang Palace y Ajisen China Holdings, restaurantes en China, Hong Kong, Macao y algunos por ahí en otras ciudades como Singapur, etcétera.
Y estas compañías sí que reparten mucho dividendo. La verdad es que les ha ido muy mal, sobre todo en el 2022 con las políticas de cero COVID, pero incluso en este entorno de mercado tan negativo en el que es el primer año que pierden dinero, 2022, se han adaptado muy bien a los periodos restrictivos de los últimos 2 años, pero en 2022 ya ha sido muy duro, han repartido bastante dividendo porque tienen mucha caja acumulada. Claro, a pesar de que esos negocios han ido mal, hemos estado recibiendo una rentabilidad por dividendo por encima del 10% en estas compañías, ¿no? Una situación tan mala. Y creemos que si la situación mejora, pues estamos comprándolas con rentabilidades de casi el 20% a los precios que están ahora. Y nos ha ido llegando ya esa caja y ahí nos sentimos más cómodos. Sabemos que esa caja existe porque además es dinero que levantaron en la salida a bolsa, ¿no? Lo que pasa es que en China hay muchas restricciones también, primero para la conversión en Hong Kong dólar, sacar lo que produces en China, convertirlo en Hong Kong dólar tiene una serie de restricciones de coste y aparte te dejan repartir, y esto no siempre es así, pero bueno, es un poco una nebulosa, te deja repartir los beneficios que genera la compañía, ¿no? Lo que levantaste en su momento es un poco más complicado, pero tú sí que puedes ir repartiendo los beneficios que estás generando cada año y si hay años, por ejemplo, que no estás generando caja y si beneficios, pues los puedes ir convirtiendo, ¿no? Pero bueno, en estas compañías sí nos está llegando de manera importante, ¿no? Con esas rentabilidades. Sí, incluso me estoy acordando ahora de TimeWatch, que era una compañía También. que llevaba tiempo sin repartir dividendo por toda la incertidumbre y acumulaba caja, ¿no? Y incluso hablábamos con ellos de que no entendíamos por qué no empezaban a repartir esa caja, a recomprar acciones o lo que fuera. Y este año han repartido un dividendo extraordinario que suponía una rentabilidad pues, entre el 13 y 14% y además están recomprando acciones. Están recomprando acciones, sí. Al final las cosas llegan, también hay que tener un poco de paciencia porque la cultura allí es muy diferente, les cuesta a veces entenderlo, pero yo creo que poco a poco va cambiando también. La cultura financiera en general en Asia y en China en particular es un poco diferente a lo que tenemos aquí, ¿no? Nosotros cuando hablamos con las compañías y hacemos las preguntas para hacer el análisis cualitativo que comentábamos antes, se extrañan mucho de que hagamos una serie de preguntas que para nosotros son claves, ¿no? Oye, ¿por qué quieres saber eso exactamente, no? ¿Cuál es tu objetivo? Y nos sorprende mucho, ¿no? Eso no te pasa con un europeo, con un americano, es un mercado un tanto curioso que yo creo que va bastante por detrás en términos del análisis fundamental de compañías. Es otro tipo de inversor. Sí. Y aquí por añadir otra cosa interesante, a raíz precisamente de la pandemia, se ha abierto muchísimo más la comunicación, curiosamente, con todas estas compañías, porque al final todo el mundo se ha acostumbrado a usar el Teams, el Zoom y demás, y es muchísimo más fácil ahora hablar con ellos que hace 2 o 3 años, que en algunos casos era bastante complicado. Sí, porque en algunas compañías, sobre todo estas más pequeñas, ya no tanto las grandes, sí que tienen un poco ese parecido a las japonesas de típica empresa familiar que acumula mucha caja, que da un dividendo, pero tampoco es exagerado, ¿no? O sea, sí que en el caso de, por ejemplo, Tank Palace, que sí que me la miden en su día, sí que da bastante, pero que hay algunas como que esos niveles de capital allocation no son muy, ¿cómo decir? Muy experimentados, digamos, el management a la hora de... Sí, es como que la prioridad la ponen más en yo gestiono el negocio y lo Eso otro es. parece que no existe. Lo otro es importante. Sí, sí. Saliéndonos de China, sin duda 2022 ha sido un año complicado en líneas generales porque hemos tenido de todo, ¿no? No solo en 2022, sino desde 2018 que indicabais que se fundó Oros, ha pasado prácticamente de todo en la economía. ¿Tenéis alguna lección de algo que ha sucedido en este 2022 que hayáis aprendido, que os venga a la cabeza? A ver, no sé si es una lección o es más una confirmación pues eso, de tener paciencia, de tener claro cuál es tu proceso inversor y aguantar muchas veces, porque es que lo que hablábamos antes, vivimos prácticamente desde que empezamos Oros, pues es un periodo terrible para nuestra filosofía de inversión y es duro porque tú puedes estar muy convencido, pero al final ves el índice continuamente machacándote por los motivos que tú crees que son equivocados, ves unas compañías cada vez poniéndose más caras, las tuyas más baratas, te tienes que replantear continuamente tu tesis de inversión de las compañías, a ver si te está escapando algo, ves que no, compras más y es un proceso mentalmente que puedes gastar algo,
pero bueno, al final yo creo que todo llega, ¿no? Y en nuestro caso, pues se vio refrendado que nuestro proceso tenía sentido, ¿no? Pues bueno, centrarte en lo que controlas. No controlábamos las políticas monetarias, no controlábamos las políticas fiscales, pero bueno, al final todo llega, la valoración es lo que importa a largo plazo. No sé si es una Sí. lección, no sé si es una respuesta, pero bueno, es lo que... Sí, al final, y es otra, yo voy a comentar otra confirmación, ¿no? Porque siempre decimos que los mayores errores de inversión que hemos tenido, o sí, la mayoría de ellos, vienen del lado de las compañías sobreendeudadas, ¿no? Y este año, con la subida de tipos de interés que hemos tenido, pues derivada de la inflación, del conflicto de Rusia y Ucrania, de las políticas ESG, etcétera, sobre todo primero por la energía y luego renegociación de sueldos, etcétera. Claro, todas estas subidas de tipos de interés han afectado de forma muy relevante a las compañías endeudadas, y gracias al trabajo que hacemos nosotros, ¿no? La importancia que damos a esto, intentamos de huir de compañías que en principio parecen una bicoca, pero la deuda les puede hacer daño. Pues, este año todas esas compañías que han tenido deudas a tipos variables o tener que hacer refinanciaciones este año, pues lo han tenido más complicado, ¿no? Compañías que tenemos en cartera que tengan, no tenemos ahora mismo muchas compañías que tengan mucha deuda, pero sí que teníamos en el radar algunas que teníamos ciertas dudas y justo ayer, bueno, estábamos comentando de una que miramos desde hace muchos años que este año pues se ha llevado la puntilla, ¿no? Con lo cual la deuda siempre hay que huir de ella y en este año pues hay otra confirmación con esa subida de tipos de interés. Sí, en este tema de los tipos de interés, por rematar un poco el comentario, también una lección, y yo creo para todo el mundo, no solo para nosotros, es la importancia al final de la tasa de descuento y de usar cosas razonables. O sea, es que estos años, yo me acuerdo que hablábamos con otros colegas del sector y al final te venían a decir que, claro, que según los tipos tan bajos, ¿qué más da pagar 30 veces beneficios por una compañía? Si con los tipos van a estar siempre bajos, tiene todo el sentido pagar un múltiplo alto. Y pues al final no ha sido así. O sea, tú no controlas cuándo va a cambiar la narrativa, pero no puedes asumir un costo de oportunidad tan bajo a la hora de invertir en un negocio. Y al final, si pagas un precio elevado, da igual la calidad que tenga una compañía, pues luego vas a sufrir, ¿no? Y es lo que se ha demostrado. Sí, es lo que decía Buffett en su momento, ¿no? Al final, si los tipos de interés siguen eternamente bajos, las valoraciones se van a disparar, siempre. No tiene sentido que tú tengas una rentabilidad del 0 y por qué no pagar por Nestlé si te está dando una rentabilidad del 3%, ¿no? Y los tipos al 0, pues ya cuando sube, cuando tu coste de capital o tu coste de financiación está subiendo al 4, 5%, 6%, pues ya ese 3% te parece un poco ridículo, ¿no? Y tiene que caer un 50, un 60% para que tenga sentido. Esto es un poco lo que ha pasado también con las compañías tecnológicas y sobre todo esas que no generan flujo de caja o que los flujos de caja los van a generar en plazos más largos, etcétera, ¿no? Sí, bueno. Lo comentaba Howard Marks en el último memo, no sé si le habéis podido echar un vistazo, es que hemos tenido 4 décadas con una tendencia estructuralmente a la baja de tipos de interés. Es que eso necesariamente ha impactado a las valoraciones de las compañías todos estos años. Claro. Entonces, si ahora cambia este contexto monetario, si ahora nos quedamos con unos tipos estructuralmente algo más altos que la última década, por ejemplo, pues claro, el contexto ha cambiado mucho a la hora de decidir dónde inviertes y el comportamiento que podemos esperar de determinado perfil de compañía, ¿no? Ya no se va a pagar tan alegremente ciertos múltiplos por determinados negocios. Y yo creo que eso va a beneficiar claramente al value investing porque no paga múltiplos elevados. Entonces, eso tiene su impacto. Sí, él decía, ¿no? que tenía más sentido ver tasas entre el 2 y el 4 más que el 0 y el 2, que eso a futuro puede que ya no existan. Sí, buen apunte el de los tipos, que yo también, bueno, era la percepción que se tenía estos últimos años, ¿no? Como que la valoración y los múltiplos ya no servían para nada, era más pues intentar proyectar a 10, 15 años. Sí, o ni eso, porque muchas veces era el roce. Es que tiene un roce alto, ya daba igual. Ya el múltiplo ya no se miraba. Sí, sí. A ver, yo soy de la idea de que con el contexto de tipos en mínimos históricos había que también normalizar el coste de la deuda. Los tipos en mínimos de por vida creo que es algo que es inviable para la economía y sobre todo unos tipos muy por debajo de los niveles de inflación
que se supone que el equilibrio debería de estar más o menos en esa línea. Respecto a la parte de aprendizajes que comentabais, me parece muy interesante el tema de la paciencia, porque sí que es cierto que muchas veces cuando encuentras una gran oportunidad, una oportunidad muy buena, piensas que en el momento que la has descubierto e inviertes, pues que el mercado más pronto que tarde debería reconocerlo. Y esa labor de paciencia, de estar 1 año, 2 años viendo cómo el mercado no lo reconoce y teniendo que esperar, yo creo que es la parte más complicada de la inversión. Hace falta tener una convicción muy elevada en tu proceso de inversión. Me parece un punto muy bueno. Y que la gente que invierte contigo, que tus partícipes, tus coinversores, estén de acuerdo y lo entiendan. Es decir, que sepan cómo inviertes y que pueden esperar de lo que haces, porque si no, olvídate, ¿no? Cerramos el chiringuito mañana. Eso es aún más difícil. Sí. Eso es aún más difícil, pero si ya es difícil a título personal tener ese grado de convicción, pues que tus partícipes lo tengan. Sí, ¿no? Nosotros en ese sentido tenemos mucha suerte, porque incluso en la pandemia tuvimos, ¿no, Miguel? Tuvimos entradas netas incluso. Tuvimos entradas netas, sí. En marzo de 2020 tuvimos entradas netas los fondos, sí. Eso es sin duda es una suerte, es una buena labor por vuestra parte a nivel educacional, de que el partícipe entienda bien el proceso. Yo creo que es lo más complicado. Cambiando totalmente de tema, os hablábamos antes de empezar el podcast de una compañía que creo que el año pasado nos hablasteis algo, que es Sanyu, y cómo ha ido perdiendo peso, pero más bien por otras nuevas oportunidades que por temas fundamentales. En el entorno actual, siendo un negocio, bueno, que a priori puede parecer cíclico, pero el tiempo ha demostrado en esta compañía que no lo es tanto. En compañías como CarMaxi, que estamos viendo cómo sufren mucho por la subida de los delinquency rates y bueno, el comportamiento que ha habido en los precios de los coches de segunda mano, pero en el caso de Sanyu, a nivel operacional, a nivel empresa, pues la verdad que no está sufriendo y las perspectivas, hablando con el management, no pintan mal para 2023. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, yo creo que coincidimos con esa visión. Ellos siempre son, como dicen, ¿no? Cautos pero optimistas. Tienen esa mezcla bastante curiosa. Además, a mí me encanta escucharles y hablar con ellos porque tienen las cosas muy claras, ¿no? Y te da muchísima tranquilidad los comps. Y verlos en las call también es interesante, ¿eh? En todos los sentidos. En todos los sentidos, yo lo recomiendo, sí. Son gente simpática, cuanto más. Sí, pero no sé si has visto en algún call en directo, a mí me hace mucha gracia porque de repente se levanta uno de ellos, desaparece, luego se vuelve a sentar. Los hermanos son muy curiosos, pero son bueno, unos bestias gestionando el negocio. Estamos encantados de ser accionistas. Aquí la pena es que es un valor muy líquido, pues muy difícil hacerte con acciones y si no tendríamos más peso. Entonces la reducción de peso, pues eso, responde más a que la acción no lo ha hecho muy allá que digamos, el resto de la cartera lo ha hecho bien y pues se ha ido reduciendo el peso como consecuencia de ello, no porque nosotros hayamos vendido acciones ni mucho menos. Estaríamos encantados de poder comprar más. En cuanto a la marcha del negocio, yo creo que en algún punto tendrá que impactarles algo la situación tan complicada que tiene ahora mismo Reino Unido con la inflación tan disparada, con el entorno recesivo y demás. No sé en qué momento y cuánto, porque es verdad que aprovecharon la pandemia para incluso incrementar la calidad de los clientes, que bueno, esto es algo que hemos visto en muchas compañías financieras. Aquí en España, Catalana Occidente, por ejemplo, con el seguro de crédito, hizo también lo mismo, mejoró incluso la calidad de los clientes y ahora se está beneficiando de ello. Yo creo que Sanyu está teniendo bastante de eso y lo ves en la capacidad de pago de los clientes, que pagan muy rápido, tienen muy poca mora y bueno, pues eso está fenomenal, porque además ahora te permite también, en un entorno en el que a lo mejor otros jugadores no puedan tener tanta alegría con el crecimiento con determinado perfil de clientes, pues tú puedes aprovecharte y crecer, y creo que es lo que están haciendo en la parte de financiación de compra de vehículo de segunda mano. Luego la parte de financiación puente, ¿no? Con el tema de las casas, en la parte de Aspen, sí que están diciendo que les puede impactar un poquito más. Lo que pasa que, bueno, es verdad que tienen mucho mercado por crecer, también que
la oferta de inmuebles en Reino Unido es la que es, y entonces estructuralmente se ven beneficiados por esas dinámicas, y es verdad que son muy optimistas a medio plazo con ese negocio. Añade que es una compañía que prácticamente no está o está muy poco endeudada para ser una compañía financiera, que tiene mucho margen de apalancamiento para mejorar todavía más las rentabilidades, y bueno, pues tienes un cóctel espectacular para estar invertido en la compañía, además comprándola a múltiplos muy atractivos, pero bueno, la pena es lo que te digo, que es muy líquida. Sí, sin duda. Además, en la parte de Aspen, añadir que como el colateral es bastante, el loan to value es bastante más conservador que en la parte de vehículos, y sobre todo que los préstamos son un plazo muchísimo menor. A mí me gusta mucho esa parte. Conozco el negocio de préstamos puente por Ben Oldman, un hedge fund que emitió un par de bonos vinculados a ese tipo de negocio, y me parece que han dado en el clavo. Sí que es cierto que las yields son menores, pero también pues el riesgo es sustancialmente, Sí, sí, exacto. Sustancialmente menor. Es muy interesante. Yo os quería preguntar, antes hablábamos sobre las tecnológicas y cómo pues los tipos de interés les han impactado. Hemos visto una corrección muy grande en todas ellas, bueno, en la gran mayoría. Bueno, sobre todo, pues como comentaba Miguel antes, las que directamente ni generaban flujo de caja o estaban muy, muy lejos, se han caído menos 80, menos 90. Y menos 95 también, sí. Sí. Y algunas rumbo a la quiebra. Y... ¿estáis viendo alguna oportunidad dentro del mercado tecnológico o preferís ahora mismo estar mirando en otros sitios? A ver, miramos todo, y es verdad que aquí había tres perfiles, ¿no?, diferentes de compañías. Teníamos las que comentas, que directamente no generaban caja y quizá nunca generen, que teníamos valoraciones absurdas, que son las que se han desplomado, pues eso, 90-95%. Teníamos las que no son súper negocios, pero son negocios muy buenos, yo qué sé, un Netflix, un PayPal, podemos meter aquí, que se fueron de madre con las valoraciones y han corregido eso, el 60, 65, 70%, que yo creo que muchas de ellas están atractivas, y tenemos las de más calidad, tipo Alphabet, Microsoft y demás, que han tenido correcciones obviamente más bajas porque se han visto menos impactadas. Nosotros, obviamente, el primer perfil de compañía, pues lo hemos descartado siempre, antes y después. El segundo bloque de compañías, pues sí que lo seguimos con interés, pero es verdad que no estamos encontrando, no es que no haya oportunidades, es que nuestra cartera está tan barata que no tiene sentido invertir todavía en este tipo de compañías porque la alternativa es mejor, entonces preferimos seguir en lo que tenemos. Y luego, dentro del primer bloque, pues sí que es verdad que en los últimos trimestres volvimos a entrar en Alphabet, porque sí que nos parece que está suficientemente atractiva para invertir en ella, pero ahora mismo las que tenemos son Naspers, que nunca llegamos a salir, y Alphabet, que es verdad que estuvimos fuera año y medio, 2 años más o menos, y ahora con la reciente corrección pues hemos vuelto a entrar. Dicho esto, Naspers es de las principales posiciones de la cartera a día de hoy. La principal, yo creo, ¿no? La principal. ¿Qué valor vemos en algunas? Hay otras que se están acercando, pero también es una cuestión de potencial, ¿no? Comentamos hace de trimestre que tenemos un potencial en el fondo internacional del casi el 180%, con lo cual, para que entre una compañía a día de hoy en el fondo internacional, a lo mejor necesita tener pues un 75, un 80% de potencial al menos, ¿no? Con lo cual es bastante complicado que con las valoraciones que tienen hoy en día puedan entrar, ¿no? En el caso de Naspers y Alphabet pues son un poco diferentes. Hay otras que tenemos analizadas y están en el disparadero, pero bueno, que pensamos que tienen que corregir un poquito más para que puedan entrar, a ver si hay suerte, y si no, pues... Que no quiere decir que no estén baratas, simplemente es que lo nuestro está más barato. Exacto. Un buen punto ese. El grueso de compañías que tenéis en el top 5 no ha cambiado mucho. Aircap, Naspers, Fairfax India, Catalana Occidente, Semapa. Vemos como nuevas incorporaciones Veralia, que nosotros la tenemos y nos parece un pedazo de compañía, y Alt SA. ¿Qué veis en estas dos compañías? Pues mira, el caso de Veralia, por ejemplo, que sí que nosotros la tenemos, una tesis bastante bonita. Nosotros invertimos en Veralia en el tercer trimestre de 2022, en Vidrala en el segundo trimestre, Vidrala en el fondo ibérico. El sector del vidrio habíamos estado invertidos históricamente, no fue muy bien, invertimos en Vidrala en nuestro fondo ibérico en nuestra pasada etapa, y
claro, la compañía tiene un equipo gestor sobresaliente. Lo hizo tan bien que nosotros al final, pues, en fin, la valoración es una parte relevante. Lo que pasa es que la compañía lo hizo mejor de lo que nosotros esperábamos y yo creo que vendimos las últimas acciones en el entorno de 50 euros en su momento y llegó a estar por encima de 100 euros, ¿no? Compraron Santos Barosa en 2017, integraron esa compañía y encima disciplinaron el mercado ibérico, con lo cual... Infravaloramos demasiado las capacidades de su director financiero, ¿no? De su director financiero y el equipo directivo, y el resto del equipo directivo que está detrás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se nos escapó, pero pues ahora pues, surge otra oportunidad, ¿no? Verallia, para el que no lo sepa, es una multinacional francesa que fabrica envases de vidrio para industria de alimentación y bebidas. Es el líder europeo y es el segundo jugador en Iberoamérica y el tercer mayor player a nivel global. Y bueno, la oportunidad aquí se ha producido gracias o debido al incremento de los precios energéticos, especialmente el precio del gas, porque la fabricación de los envases de vidrio es intensiva en energía y los hornos funcionan generalmente con gas, ¿no? Sobre todo los más modernos. Entonces, en este tipo de compañías, el coste energético es muy relevante y además... aquí hay que hacer hincapié en que hay que considerar el coste energético de las compañías que producen vidrios como un coste fijo, porque un horno está funcionando permanentemente 24 horas al día, los 7 días de la semana a 1500 grados y tienen que estar insuflándole gas permanentemente. Es decir, un horno no se puede parar si la demanda baja, no se puede parar y ponerlo a producir otra vez la próxima semana. Es una cosa que no es factible, con todo lo que ello conlleva, ¿no? En términos de apalancamiento operativo, etcétera, ¿no? Hay que tener un poco claro cómo funciona este tipo de compañías. Y claro, con los precios energéticos subiendo y sobre todo el del gas, que empezó a subir ya en 2021 y en 2022 se exacerbó ese problema con el conflicto de Rusia y Ucrania, que llegó a multiplicarse por 20, pues el mercado empezó a castigar muchísimo a estas compañías, donde el peso de la energía y especialmente el del gas es tan importante, ¿no? El mercado los castigó porque tenían miedo que el margen de esta compañía se desapareciera, empezaran a perder dinero. Pero claro, este tipo de compañías, Verallia, por ejemplo, Verallia se centra en Europa sobre todo, aunque esté también en Latinoamérica, el mercado europeo funciona a día de hoy como un oligopolio. Hay pocas compañías y hay una cierta disciplina de precios, ¿no? En el pasado, de precios y de producción, en el pasado no era así. Ya comenté antes lo del tema de Santos Barosa, ¿no? Que en la península ibérica no había esa cierta disciplina. Y claro, todas estas compañías han conseguido trasladar el incremento de sus costes a sus clientes vía incrementos de precios. Claro, y hemos visto que los márgenes de las compañías pues no han caído mucho. El caso de Verallia todavía es más positivo porque, bueno, como sabrán, tiene una política de cobertura de precios energéticos que es mayor que la de Vidrala, por ejemplo. Otro competidor, por ejemplo, Owens Illinois, por ejemplo, también cubre mucho más que Vidrala y se han comportado mejor en este entorno. Subiendo los precios del gas, multiplicando por 20, cuando Verallia tiene cubierto el 80% del gas del primer año y a 3 años toca más o menos un 50% de todo su consumo, pues está en una situación bastante buena cuando todo el mercado tiene que empezar a subir precios para mantener los márgenes. Es decir, este año se hizo una subida fuerte, doble dígito. Vidrala pudo recuperar sus márgenes, pero es que Verallia se fue prácticamente a márgenes máximos, porque se aprovecha de la situación, además no tiene que subir tanto el precio, por ejemplo, como Vidrala, y puede ganar cuota de mercado. Y bueno, esto mientras siga siendo así, los precios del gas sigan altos o sigan subiendo, pues Verallia estará en una mejor situación competitiva que Vidrala, pero a largo plazo esto se debería de ajustar, ¿no? Nosotros lo miramos más a largo plazo, por eso tenemos Vidrala también en el fondo ibérico. Dicho esto, pues desde que compramos Vidrala hasta ahora, pues ha subido lo suyo. El caso de Verallia igual. Verallia compramos el tercer trimestre y yo creo que ha subido hasta un 40% desde que compramos. El único matiz que podemos hacer de Verallia es que no tiene tanto historial de creación de valor como el que tiene Vidrala. En su momento en Francia, sobre todo, había mucho problema de márgenes, de
de problemas de costes laborales, etcétera, que han ido solucionando. Y ahora mismo la compañía es muchísimo más rentable, ¿no? Y lo ha hecho muy bien. Al final el track record es menor porque, como sabes, la compañía fue comprada por Apollo en 2015, la sacó a bolsa en 2019 y el equipo que tiene ahora no lo conocemos tanto como conocemos al de Vidrala, pero bueno, tiene muchísima experiencia en compañías industriales, en crecimiento externo, etcétera. Y además tiene un accionista que es una compañía brasileña, que digamos que es el accionista ancla, que es tiene muchísima experiencia de inversión en compañías industriales, financieras, etcétera, que al final es el que hace que nosotros estemos alineados con ellos, ¿no? Además, ahora la compañía, no sé si lo saben, pero está recomprando acciones también, con lo cual eso es bastante interesante porque sigue teniendo un potencial bastante alto. Sí, muy buen análisis, Miguel. Al final, yo creo que son dos compañías, sobre todo lo que comentabas, que tienen una capacidad para trasladar los precios brutal. Creo que la subida de este año era superior al 20%, si no me equivoco. Y hablando con clientes, aquí en Galicia uno de los clientes que tienen es buen amigo mío, me decía que es brutal, o sea, que el poder de fijación de precios que no puedes hacer nada más que aceptar porque, como bien comentabas, funciona como un oligopolio. Sí que es cierto que Verallia cotiza con un descuento importante con respecto a Vidrala, probablemente por lo que comentabas, por la trayectoria del management, ¿no? Y podría ir cerrando ese descuento tanto en cuanto demuestren que son buenos en el sector y sobre todo en tanto en cuanto vayan cerrando el gap en márgenes, porque es otra de las grandes diferencias entre ambas compañías. Sí, yo creo que lo van a hacer. Al final, Vidrala, donde está consiguiendo márgenes muy altos, donde ha conseguido es en Portugal, es donde están invirtiendo, y también en Reino Unido, ¿no? Que tienen una estrategia ahí también de servicios adicionales a la fabricación de vidrio, ¿no? Como el tema de embotellado y tal, que les va muy bien. De hecho, han hecho una inversión adicional en esa línea. Y Verallia, bueno, pues está haciendo márgenes muy altos en Iberoamérica, donde ya está posicionado. A Vidrala le encantaría estar allí, pero es Verallia la que está y la que está creciendo, ¿no? Que está abriendo, acaba de inaugurar un horno grande en Brasil, tiene otras inversiones ahí pendientes para los próximos 2 años y ahí hace márgenes del 40% la compañía. Y en Europa pues está demostrando que cada año es más eficiente, está subiendo los márgenes también por aquí. Nosotros la verdad es que estamos bastante cómodos con esta compañía. Cuando la analizamos, pues estaba en entorno de 22, 23 euros. Ya la habíamos mirado desde hace tiempo, ¿no? Con el análisis de Vidrala, y nos parecía sobre todo en un entorno de mercado en el que la demanda es enorme. Es decir, ahora el cliente MAU no quiere pelear mucho por el precio, lo que quiere es asegurarse el suministro, porque la demanda es altísima, con lo cual el poder de fijación de precios es muy alto también por ese lado, con lo cual no entendíamos mucho la situación y la verdad es que se ha revertido bastante rápido en cuanto la compañía ha empezado a mostrar resultados, ¿no? Sí. Y sobre ALT, ¿qué nos podéis comentar? Sí, ALD al final es un negocio pues, bastante sencillo, ¿no? de entender. Es una compañía que se dedica al renting de vehículos y básicamente pues, lo que hace es comprar un vehículo, hace el renting más o menos durante 4 años, obtiene un margen y luego trata de vender el vehículo y idealmente incluso pues sacar algo de plusvalía. Y es interesante porque, claro, lo que comentábamos antes, como los coches de segunda mano, pues los últimos tiempos han visto disparados sus precios por todos los cuellos de botella que hay en el sector, pues están generando unos beneficios extraordinarios espectaculares, ¿no? Por ese lado también, que no es la naturaleza, vamos a decir, habitual de este negocio, porque al final es sacar un poquito de margen con esa venta o no perder dinero y tu negocio real es ese margen que sacas con el renting. Esta es una compañía al final que tiene un margen de beneficio muy, muy bajo, es decir, ganas muy poquito dinero en relación a tus ingresos y por tanto es un negocio que necesita de mucha escala. En ese sentido, pues nos recuerda bastante a otra compañía que tenemos en cartera de leasing de aviones que es AerCap, ¿no? Al final es un negocio muy similar, lo que pasa que AerCap lo hace con aviones y ALD lo hace con vehículos. Lo que pasa que
al igual que con ERCAP, incluso más exageradamente en este caso, pues con el apalancamiento, ¿no? Con el endeudamiento, consigues disparar las rentabilidades para los accionistas. Y como al final es un negocio que no es especialmente cíclico, que sufra demasiado en entornos malos de economía, pues se puede permitir ese mayor endeudamiento. ¿Por qué nos gusta o por qué estamos invertidos? Porque pensamos que el mercado no está reconociendo precisamente esa capacidad de generar rentabilidad que tiene esta compañía, y especialmente pensamos que ahora mismo, o quizá ahora ya menos, pero el mercado no está sabiendo valorar o no está teniendo en cuenta la fusión o la compra, no sé cómo llamarlo, que están llevando a cabo de LeasePlan, que era otro jugador de tamaño muy, muy similar, y ahora con ambas compañías unidas, pues dentro de los independientes son, creo, el líder indiscutible, y si tenemos en cuenta también las compañías que hacen el renting, los fabricantes que hacen el renting a sus propios clientes, un Volkswagen, un Toyota, etcétera, pues serían el tercero o el cuarto jugador a nivel mundial, con lo cual es una compañía con mucha escala, con lo cual puedes conseguir pues algunos descuentos extra, podemos decir, en el precio que estás pagando al comprar a un BMW de turno para hacer el renting, y eso pues al final con ese apalancamiento financiero se traduce en más rentabilidad que compañías más pequeñas, ¿no? Y hace que sea una ventaja sostenible posiblemente en el tiempo. Luego pensamos, y así lo han anunciado ellos, ¿no? Que con esta adquisición de LeasePlan pues van a obtener bastantes sinergias con el paso del tiempo. Es una compra que va a aportar valor también en términos de beneficio por acción prácticamente desde el primer día, y bueno, pues uniendo todas estas cosas, si encima estás pagando un múltiplo que se nos antoja muy bajo para la rentabilidad que genera este negocio, pues bueno, se entiende que sea una de las principales posiciones, ¿no?, que tenemos en cartera. No sé, Miguel, si quieres aportar aquí algo más. No, está contado todo perfecto, ¿no? Al final, aquí ahora se ha animado un poco más la compañía, porque, bueno, antes de la fusión, pues era muy líquida, está participada por Société Générale, que tiene el 80% de la compañía. Ya después de la ampliación de capital que se va a hacer que está ya en proceso para la adquisición de LeasePlan, pues será mucho más líquida, ¿no? Y entrará en el radar de muchos más inversores. La verdad es que es una compañía que no es muy emocionante, pero está en una posición competitiva muy buena y está a un precio pues extraordinariamente barato. Yo creo que muy mal se tienen que dar las cosas para no hacer buenas rentabilidades en ALD. ¿Cómo os gusta buen management y leasing, eh? No es que lo busquemos, no nos encuentran estas compañías. Bueno, lo de Angus Kelly es otro planeta ya en ERCAP. Sí, ERCAP es otro rollo totalmente. ERCAP, que es una de esas que ha ido bastante bien, la verdad, sobre todo este último año, salvo tras las caídas, digamos, un poco del principio, ha seguido performeando muy bien. Si me dices que vas a invertir en una compañía de leasing de aviones hace unos años, que te vas a tragar la peor pandemia de la humanidad en no sé cuánto tiempo, la guerra de Rusia que te expropia aviones y la cotización está cerca de máximos, pues yo creo que es para estar contento, sí. Sí. Os quería preguntar, ya por ir cerrando un poco el podcast, ¿qué consejos en estos tiempos tan turbulentos que estamos viviendo les daríais a los inversores a lo mejor más noveles o a lo mejor que tienen un poco menos de experiencia, ¿no? A lo mejor llevan unos años invirtiendo, pero con esta alta volatilidad en los mercados y demás, pues suelen sufrir mucho y demás, que seguro que hay muchos que nos están escuchando y que como gestores profesionales, ¿qué consejos les podríais dar? Pues es que al final yo creo que es lo mismo para todos, ¿no? O sea, estés empezando o no estés empezando, control de las emociones, olvídate, confianza en tu proceso. Ahora bien, tu proceso de inversión tiene que ser el correcto, tiene que ser sólido, porque si no, obviamente, por mucho que sigas tu proceso, si no tiene sentido, pues vas a palmar hasta la camisa, ¿no? Y ser disciplinado, olvídate del ruido, de la volatilidad y sigue muy de cerca las compañías, aprende todo lo que puedas de tu inversión. Tienes que ser de los que más saben de esa compañía si vas a invertir en ella, y eso implica dedicar muchísimas horas de trabajo, porque al final se invierte con mucha alegría en cualquier compañía.
nosotros que estamos también en redes sociales, ¿no? Pues me acuerdo los últimos años en Twitter, por poner un ejemplo, no estoy diciendo nada con esto, pero parecía en su día que Alibaba era la compañía más clara del mundo y ni lo sé, nunca la he analizado, pero no me parece una compañía fácil de analizar para cualquiera y veía mucha gente que a lo mejor no tenía experiencia invirtiendo en esa compañía. Pues a lo mejor no es el perfil de compañía para empezar a invertir, hay que irse a cosas más sencillas, aunque sean más aburridas, que decía antes Miguel, pues al final esto se trata de ganar dinero de manera sostenible, no ir a la compañía más atractiva desde fuera o que parezca de más interés, ¿no? Sí, total. Sí, yo veo en Twitter se ha habido mucho eso, pues ha caído un 50%, pues ya está la barata o ya tal. Son cosas que son errores que te pueden hacer auténticos agujeros, la verdad. Sobre todo si estás empezando, bueno, pues aún tienes tiempo para recuperarte, ¿no? Pero la gente que entra ya con más capital y demás, tienes que tener claras esas cosas. Es que no hay atajos, hay que mirarse las cosas, hay que analizarlas, no hay más. Entonces... No suelen funcionar, no sé si es así, es mi percepción, no suelen funcionar muy bien las compañías que se vuelven mainstream en Twitter. Me suele, no sé. No sé, tengo una estadística de eso, no lo sé. No lo sé, algunas funcionarán y otras no. Al final, la ley de los grandes números te dirá que el 50%, ¿no? No sé, mientras hablabais me acaba de venir unas cuantas compañías que se volvieron muy mainstream y no salieron bien, pero bueno. Claro, igual eso es ahora, pero hace bueno, sí, ya, pero es que hace 20 años eran otras. hace años, Miguel, que no salía bien. Eso. Sí, bueno, hay algunas que salían mal incluso. Yo me acuerdo en los momentos malos las Yasteles, las Avanci, Radiotrónica y todas estas que también eran mainstream en ese momento y el que no estaba ahí es que era tonto que no sabía, ¿no? Pero ahí no teníamos Twitter. Pero, sí, había foros, ¿no? El foro de Terra. Sí, totalmente. Bueno, pues chicos, un auténtico placer que os hayáis venido por aquí. Os esperamos para la siguiente temporada, que siempre es un lujo teneros y muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Encantados de repetir cuando queráis. Muchas gracias a los dos. Y a nuestros oyentes, gracias por estar ahí una semana más. Recordad que si os ha gustado el capítulo, dejad vuestro like, que nos ayuda a llegar cada vez a más gente y nos vemos dentro de una semana. Un saludo a todos. Hasta luego.